¿qué es para ustedes la madurez espiritual? Cuando escuchan este término, ¿a qué creen que se refiere? Decía un profesor que a veces la manera más fácil de definir algo es empezando por definir lo que no es. Entonces, el concepto contrario de la madurez es la inmadurez. Nosotros muchas veces escuchamos cuando alguien habla de que algo pasó y es porque la otra persona era muy inmadura. Una relación no funcionó porque la persona era inmadura. Hubo un problema, un conflicto. Es que es una persona muy inmadura. Son personas que entonces, por su inmadurez, no han sabido tomar las decisiones correctas, oportunas o apropiadas, y eso genera entonces consecuencias. Lo mismo sucede entonces en nuestra vida espiritual, así como en la vida cotidiana vemos que vamos creciendo, comenzamos siendo bebés, luego infantes, luego niños, luego jóvenes, adultos. Nosotros vamos a ver que la vida espiritual tiene un proceso muy similar. Es decir, hay etapas de crecimiento donde nos comportamos de cierta manera como creyentes y eso va a reflejar esa madurez espiritual que hemos alcanzado. Ahora, lo importante acá entonces es tener claro que a diferencia de nuestra vida, la madurez espiritual no tiene nada que ver con nuestra edad. Podemos encontrar gente muy joven, muy madura espiritualmente, y personas muy avanzadas en edad y sumamente inmaduras. Entonces, para efectos prácticos, vamos a definir la madurez espiritual como el proceso de crecer en nuestra relación con Dios que nos lleva a profundizar en nuestra fe, número uno, y a buscar un mayor entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué lo planteamos así? Primero, es un proceso, esto no es algo que pasa. Usted no se acuesta hoy y mañana se levanta y usted dice, ya soy maduro espiritualmente. Tiene que ver entonces esa madurez con nuestra relación con Dios, como bien ya lo tienen ahí entonces planteado algunos de ustedes. Sin embargo, el tema es que yo puedo hoy tener una relación con Dios, pero estoy apenas comenzando a conocerlo. No tenemos una relación profunda o íntima. ¿Okay? Y eso es lo que nos vamos a plantear, es una manera en que podamos profundizar en nuestra fe, que podamos echar raíces, que podamos crecer y además que conforme vamos creciendo y madurando, pues también, aunque está implícito, pues podamos sentir que tenemos un mayor conocimiento de quién es Dios. Entendemos quién es, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer por nosotros, etcétera, etcétera. Vamos a plantear lo siguiente. José, usted me ayuda ahí con la lectura para que todos tomen nota. Efesios 4, versos 14 al 15. Efesios 4, versos 14 al 15. Ok, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, José. Vamos a plantear algunos conceptos que es lo que precisamente nos permiten hablar de esa madurez espiritual. Uno, Pablo empieza diciendo, ya no seremos inmaduros. Y pone el ejemplo, como los niños, ¿verdad? Entonces nos está comparando con infantes espirituales. Nuevamente dice, no seremos arrastrados ni empujados por estas corrientes. Es decir, no vamos a creer cualquier cosa que se nos diga. Y número 3 dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos. Estos son entonces los falsos maestros. Este tipo de pasaje, vea que nos plantea cosas que nosotros vamos a, digamos, de cierta manera,
no evitar, sino vamos a aprender a no ser así. Ya no seremos inmaduros, ya no seremos arrastrados por corrientes o doctrinas que no son bíblicas y ya no nos dejaremos llevar por personas que muchas veces influencian en nosotros y también nos hacen creer cosas que no lo son. Dice el verso 15, en cambio, nosotros vamos a hablar con la verdad y así entonces vamos a crecer. Y ahí está la palabra clave. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la madurez espiritual es ese proceso donde vamos creciendo y podemos entonces poder llegar a parecernos cada vez más a Cristo. Un poco lo podemos plantear así. El ser maduro espiritualmente es parecernos casi lo más posible, o dice el pasaje, en todo sentido, a Cristo. La pregunta del millón, si yo le dijera entonces no solo qué es madurez espiritual, sino si usted se considera una persona madura o inmadura espiritualmente, ¿qué respondería? Tenemos que reconocer o a veces incluso identificar cuando somos muy maduros y deberíamos ya tener cierta madurez. Ahí es entonces donde nos sirve el ejemplo de ver que esto es un proceso. Es el equivalente entonces a decir, bueno, no es si soy una persona madura o inmadura, sino de 0 a 10, ¿cómo está mi madurez? Y ahí es entonces donde tenemos que comenzar a analizarnos, a reflexionar y hacernos algunas preguntas para realmente ver si estamos madurando, tal vez es la forma correcta de decirlo. ¿Ok? Vamos a verlo aquí de esta manera. Dice Hebreos 5, versos 11 al 14. Hebreos 5, versos 11 al 14. Lo leo para ustedes y voy resaltando ahí tal vez algunos aspectos importantes. Este pasaje me gusta porque lo podemos tomar a partir de la pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Cómo sé yo si soy una persona madura o cómo sé yo si soy inmaduro? Entonces, es como si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿cómo sé yo cómo está mi madurez espiritual? Y Pablo responde, pues nos gustaría mucho hablar sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La Reina Valera dice, os habéis hecho tardos para oír. Hace tanto ya que son creyentes y deberían estar enseñando a otros, cuando en realidad ya deberían ser maestros a estas alturas, dice la Nueva Versión Internacional. En cambio, ustedes necesitan a alguien que vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, devuélvase a primer grado para que alguien le vuelva a enseñar a sumar y a restar. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Continúa. Dice, han vuelto a ser tan débiles, la traducción en lenguaje actual, que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Vean entonces la comparación que está haciendo Pablo. Ustedes ya comían carnita y papita y todo el casado rico y ahora tienen que volver como bebés a tomar leche, al chupón. Dice, se alimenta de leche el que sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Es completamente inexperto en el mensaje de justicia. Ahí estoy haciendo una mezcla de varias versiones para que podamos entender bien qué es lo que nos está diciendo Pablo. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para los que han alcanzado madurez por el uso que tienen de los sentidos y ejercitados, bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si está tomando nota, quiero que vea algunos aspectos, porque aquí es donde vamos a ver algunos aspectos importantes que nos pueden dar a ver que somos inmaduros o que más bien, pues sí tenemos un poco de madurez. Entonces, vamos a enlistarlos por acá un poquitito.
Pablo en este pasaje nos está diciendo que los creyentes inmaduros son torpes espiritualmente, no escuchan y no enseñan. Necesitan que se les vuelva a enseñar. Hay que ir de nuevo porque no, ni siquiera es que no estamos aprendiendo, dice, se nos han olvidado las cosas básicas de la palabra de Dios. Dice que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. En contraste a estas personas, a partir del pasaje, nosotros vemos que también Pablo está mencionando que estas personas han sido capaces ya de distinguir entre lo bueno y lo malo. Han alcanzado una madurez por el ejercicio que tienen del discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que hay una práctica en las cosas buenas del Señor, que entonces al estarlo haciendo constantemente, pues vamos desarrollando esta capacidad para entonces poder comer alimento sólido, la carnita espiritual y no la leche que toman los bebés. Entonces, este pasaje siempre nos presenta mucho una oportunidad para reflexionar. Aquí no se trata de que nos echemos al agua y que pongamos de un lado los maduros y del otro lado los inmaduros. A veces es bueno, por eso di el espacio, de poder reconocer que sí, pues yo sé que debería estar haciendo más y me motivo a hacerlo. O a veces también, pues, ¿por qué no? Alegrarme de que estoy llevando un buen proceso y de que siento que estoy madurando. Para entrar un poquitito en el tema propiamente, cuando hablamos de madurez espiritual, quisiera mencionar 4 aspectos que entonces no solo están en el pasaje que acabamos de leer, sino que más bien a lo largo de todas las escrituras pueden darnos algunos aspectos importantes con los que podemos evaluarnos. Estos no son necesariamente aspectos específicos, sino que varias de las cosas que podemos vivir cae en alguno de estos 4 aspectos. Una persona madura espiritualmente se caracteriza por un corazón humilde. Reconoce que su orgullo debe ser quebrantado y su carácter transformado para poder ser como Jesús. Recuerde que lo que veíamos ahora en el pasaje de Efesios es que nosotros debemos realmente poder entender que debemos crecer para ser semejantes a Cristo. Entonces hay un propósito en el crecimiento y además hay una manera de equipararnos. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? También entonces el cristiano maduro va a caracterizarse por una mente sometida. Sabe que entonces necesita controlar sus pensamientos y sus acciones para mantenerse en las cosas que son del espíritu, decía Pablo. Dice que hay que desear las cosas que el espíritu desea, hacer lo que el espíritu quiere que hagamos y no entonces dedicarnos a las obras de la carne. Todo empieza por la mente sometida es una buena seña de madurez espiritual. Un creyente maduro también va a tener un espíritu apasionado, va a reconocer que Dios lo ha llamado con un propósito, que está destinado para servir a los demás y va a buscar maneras y oportunidades para poder hacerlo, y no una, sino muchas veces. ¿Okay? Esto es prácticamente parte de esa madurez que se ve reflejada en los creyentes. Y el último aspecto tiene que ver con una lengua refrenada. Recuerde que Santiago nos decía muchas advertencias respecto a lo que la lengua es capaz de hacer y el cuidado que debemos tener. A veces debemos ser tardos para hablar, lentos para hablar, poder realmente nosotros a veces incluso mordernos la lengua y no decir lo que estamos pensando, porque realmente nos vamos a llegar a arrepentir. Vamos entonces a ver que un creyente maduro va a cuidar siempre su manera de hablar, va a evitar que lo que diga lastime, se abstiene de continuar un chisme, etcétera, etcétera. Entonces, no son, de nuevo, una lista exhaustiva, pero creo que estos 4 aspectos nos pueden marcar mucho qué tanto podemos decir que somos maduros. Por acá les voy a dejar una listita, se lo van a poder ver en el material cuando tengan la lección. No quiero necesariamente desarrollar todos estos puntos, pero sí quiero que entonces los pueda ver desde esta perspectiva. Hay un contraste significativo entre un creyente inmaduro y un creyente maduro. Y esto se nota
y se ve, es visible y es tangible. Realmente entonces, en esto, lo que nos damos cuenta es que muchas veces vivimos engañados, porque creemos que somos un creyente ya de 30 años, que yo realmente sé mucho de la Biblia, ya yo he leído muchas cosas, a mí nadie me va a enseñar mucho más porque ya me las sé todas, y nos damos cuenta que eso no necesariamente es una seña de la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, dentro de los aspectos que debemos ver es el contraste que hay, y por eso estamos casi que planteando el poder evaluarnos de 0 a 100, y realmente sabemos que no estoy en 0 porque estoy mejor que ayer, Dios mediante, y obviamente voy a estar en el 100 hasta el día en que Cristo haya perfeccionado mi vida por completo. Pero en el mientras tanto, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto hemos madurado en el tiempo que tengamos de caminar con el Señor? Más que una lista, tal vez podría decir, de cualidades o de objetivos a alcanzar, cosas que puedo hacer o tener. La madurez espiritual, yo creo, se los puedo resumir en 2 preguntas que debemos hacernos constantemente. La primera de ellas es cómo debo ser. Ser. Eso es muestra de mi carácter, de la parte interna, de la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo soy? Si soy como Cristo. Y la otra parte es qué es lo que debo hacer. Esa es la evidencia de nuestras prioridades. El famoso ¿qué haría Jesús en determinada situación? Bueno, yo hubiera pegado 4 gritos. Jesús hubiera quedado callado y hubiera esperado un momento oportuno para decir las cosas de otra manera. ¿Okay? Entonces, el cómo debo hacer o el qué debo hacer realmente son preguntas que podemos contestar siempre a la luz de la palabra y encontrar en ellas oportunidades para darnos cuenta que podemos entonces crecer en nuestra relación con el Señor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se alcanza la madurez espiritual? Si ya vemos que es un proceso, si ya vemos que lleva decisiones, compromisos, ¿cómo se alcanza para ustedes la madurez espiritual? Muchas veces limitamos el creer que el madurar espiritualmente es algo que hago yo personal. Y necesitamos darnos cuenta que eso no solo implica, aunque sí conlleva el orar, el leer, el meditar en la palabra, el ayunar, el desarrollar esas disciplinas espirituales que obviamente mejoran mi relación con Dios. Perdón, pero esto trasciende un poco más a otros aspectos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no es que yo cada vez que leo la Biblia crezco más. No necesariamente. Puede que yo la lea de mala gana y lo que leí me entró por uno, me salió por otro y no me quedó nada. ¿Ok? Puede que haya orado, pero oré de mala gana. Ayuné y no quería ayunar, o sea, no fue realmente de corazón. Entonces, hay un montón de cosas que podemos estar haciendo que creemos que nos están ganando crecimiento y no es así. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a ver un poquitito, vamos a usar este pasaje para entrar un poco en cuáles son esas maneras propiamente en que podemos alcanzar esa madurez espiritual. Dice Efesios 4, del verso 12 hasta el 15. Ellos, hablando de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esto lo que nos habla es de estas personas que tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Ese proceso, nuevamente, vea que estamos hablando de proceso, va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice hasta que seamos maduros en el Señor. Esa madurez, estamos hablando de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vean que aquí entonces ya nos da una medida. Vamos a madurar, bueno, ¿hasta dónde? Vamos a crecer, ¿hasta dónde? Pues tome la estatura de Cristo y ahí tiene un buen parámetro. ¿Okay? El propósito de ese crecimiento es, dice así, ya no seremos zarandeados como niños, zarandeados
perdón, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Palabras clave nuevamente, ya no seremos niños, es decir, vamos a ser adultos, maduros, vamos a crecer y crecer hasta ser como Cristo. Y no en algunas cosas, en todo. Entonces, ¿cómo se ve este pasaje en acción? Porque obviamente suena muy bonito y es ideal y es algo que todos podemos decir amén y es algo que decimos yo quiero. Pero ¿cómo? ¿Cómo crezco hasta la plena estatura de Cristo? ¿Cómo hago para vivir esa verdad con amor? Para poder entonces sentir que soy como Cristo, que hago lo que Él quiere que haga. Ahí es entonces donde como creyentes estamos llamados a tomar decisiones o asumir compromisos que son los que de cierta manera van a demostrar esa madurez espiritual. Esto no es algo si usted puede decir si tiene o no tiene. Realmente usted lo que va a ver es que esto se evidencia en su forma de ser, en su forma de hablar y en su forma de actuar. Así que vamos a tomar nota. Vamos a ver entonces 8 maneras prácticas de poder ver y medir la madurez espiritual. ¿Cuál es esa primera decisión? Aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Esto va más allá de esa oración de fe que hacemos cuando alguien nos predica el evangelio o cuando nos han evangelizado. Realmente es el poder tener una decisión por convicción de que entonces no solo creo en Jesús, sino que quiero entonces aceptarlo y reconocerlo como mi Señor y Salvador. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo que el Señor es mi Señor, Él es el dueño, me compró con su sangre. Él dice, yo obedezco. Él me pide, yo hago y cumplo. Todo le pertenece a Él, yo simplemente administro. Él es el Señor y es mi Señor. Lo mismo cuando vemos el concepto de salvación. Si Jesús es mi salvación, yo reconozco que he pecado, que estoy convencido que solo Cristo puede salvarme de la ira y del juicio de Dios. Solo Él, no hay otro. No es que yo todavía pueda hacer algo, no es que puedo ver si a Dios se le olvida. Solo Cristo puede ser mi Salvador. Entonces, no solo basta con conocer de Jesús, hay que conocer a Jesús, creer en Él y aprender también a creer en su palabra y en confiar plenamente en lo que Él ha dicho que va a hacer conmigo y en mi vida. Por eso es que una frase como esta, que la dejamos casi siempre a una muy temprana etapa en nuestro caminar con Cristo, nos hace olvidar que esto es una decisión de todos los días. Todos los días. Yo debo aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y eso cambia todo el resto de mis decisiones. La segunda decisión es el bautizarme. Y ahí aclaramos en agua, porque mucha gente por su contexto católico cree que como ya fue bautizado, ya eso fue suficiente. Realmente lo que vemos aquí es que una y otra vez en las escrituras encontramos cómo cada vez que la gente escuchaba el mensaje de salvación, creían en él e inmediatamente, dice el texto, y fue bautizado. Y eran bautizados y se fueron a bautizar. Realmente lo que vemos es que ese es el paso correcto a seguir, tanto por identidad como por obediencia. La mayoría de nosotros podríamos decir, bueno, con estos dos vamos bien, ¿ok? Vea que vamos calentando un poquito motores. La tercera decisión es que podamos decir que podemos realmente estar seguros y convencidos de que he tomado la decisión de seguir a Jesús con un corazón de discípulo o de discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que esto lo vimos. Todo esto es repaso de lecciones que vimos con anterioridad. Vemos cómo entonces el seguir a Jesús es un llamado rabínico.
Es entender que voy a dejar que Jesús sea mi maestro, que si Él me dice que haga, yo hago, si Él me dice que brinque, yo brinco, simplemente por un tema de obediencia. Ahora, esto nos pone en un tema que muchas veces, ahí está la diferencia de la madurez. Hay mucha gente que dice que son discípulos, pero no, son simples espectadores. Escuchan de las enseñanzas de Jesús, les gusta estar con Jesús y escuchar a Jesús, pero no obedecen sus mandamientos, no obedecen sus guías, sus correcciones. Entonces no son verdaderos discípulos. El ser un discípulo, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Este es el concepto que debemos manejar. El seguir a Jesús con un corazón de discípulo o de discípula es lo que realmente va a marcar la pauta en nuestra relación con Él, en términos de madurez. Recuerde que Jesús decía en Mateo 16:24, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahí es entonces donde también tenemos que darnos cuenta que aquí hay un costo. No es solo decir, sí, yo quiero seguir a Jesús y yo soy un seguidor de Jesús. Esto no lo podemos decir a la ligera, porque esto tiene un costo y créame, son muy pocos los que realmente están dispuestos a asumir ese costo. El costo de seguir a Jesús es significativo. Implica que nada puede ser más importante que Él y nadie puede ser más importante que Él. Y ahí es donde muchos creyentes se engañan a sí mismos. Creen que son discípulos cuando realmente no lo son. La siguiente decisión es integrarme en una comunidad de fe. Un poco lo que hemos conversado también como iglesia. Los primeros creyentes formaron una comunidad. Todos los días se reunían en el templo, se congregaban. Ahí es ese término que vimos hace una semana. El congregarnos es parte importante de ese crecimiento. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo, que estoy madurando? Pues he encontrado un lugar donde puedo sentirme en familia, me siento acompañado. Realmente esto tenemos que ver, no se trata de estar metidos en la iglesia, no es un activismo religioso, es una relación genuina de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo entiendo que en 58, 59 ocasiones que Jesús nos dio un mandato de hacerlo los unos a los otros o los unos con los otros, pues ahí es donde está realmente el poder sentir que estamos viviendo en obediencia y haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Ahí entonces le recuerdo lo que dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. ¿Por qué viene la exhortación de parte del autor? Porque hay mucha gente que se ausenta, que deja de congregarse y se le hace costumbre dejar de ir a la iglesia y de estar en iglesia, de ser iglesia realmente. Y ahí es entonces donde tenemos que darnos cuenta que vea, ya vamos por la decisión número 4 y ya muchos se nos quedan en el camino. ¿Ok? Eso es importante. No debemos dejar de congregarnos. Esto implica también entender que no estamos hablando entonces solo de congregarnos en el templo los fines de semana, es involucrarnos entre semana en esa actividad de comunidad, ¿ok? Ser parte de un estudio, ser parte de un grupo de crecimiento, asistir a actividades ministeriales de hombres, de mujeres, de matrimonios, de jóvenes, en fin, el punto es que podamos en comunidad compartir y servirnos los unos a los otros. Vamos bien, sí. 4 más, muy específicas. La siguiente decisión tiene que ver con capacitarnos y edificarnos para toda buena obra. Esto tiene varias implicaciones y esto mucho nos lleva entonces esta decisión solita al siguiente módulo de estudio. ¿Por qué? Porque el capacitarnos para la obra de servicio, para poder ser y hacer lo que Dios nos ha
nos ha predestinado para hacer, para cumplir los dones que Él nos ha dado, para servirnos los unos a los otros. Todo eso muchas veces necesitamos aprender a hacerlo. Es como un trabajo, como cuando usted va y la primera semana es de entrenamiento. Alguien tiene que decirle cómo funcionan, dónde están las cosas, qué se hace, qué no se hace. Pues eso mismo funciona también en nuestro crecimiento espiritual. Dice Hebreos 13:21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que a Él le agrada. Para Él sea la gloria para siempre y siempre. Como lo estudiamos al inicio de la lección, la expectativa de crecimiento en la vida se traduce también en nuestra vida espiritual. Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que a nivel personal implica lo que mencionaban ahora, las disciplinas espirituales. El orar más, el leer más la Biblia, el meditar en la Biblia, el reflexionar o memorizar la Biblia, realmente el poder tener esta dinámica de profundizar en ella, como dice la Reina Valera, también a veces de escudriñar las escrituras. Todo este proceso nos va a hacer, digamos, o va a traer beneficio personal, pero a nivel de comunidad, también entonces tenemos que darnos cuenta que esto implica el estar involucrados en algo más. Estudios bíblicos como estos, grupos pequeños de crecimiento, una célula, en fin, cualquier espacio que realmente sintamos que estamos aprendiendo algo que nos va a ayudar y a servir para poder servir a otros, para poder hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Como cuál tarea? El servicio. Esta es otra de las decisiones significativas que nosotros hemos de tomar en nuestro caminar con el Señor. Juan 13:15 dice, les di mi ejemplo para que lo sigan, a lo mismo que yo he hecho con ustedes. El servicio es inherente al cristianismo. No podemos hablar de un verdadero cristianismo sin ver el ejemplo de Jesús, una entrega total de amor, de misericordia, de servicio, de ayuda. Él se entregó por nosotros y lo hizo sin escatimar absolutamente nada. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Estamos llamados a servirnos. Y ahora, ¿qué es lo importante acá? Que usted entienda que entonces el servir no se limita a una tarea en la iglesia. El servir es dentro y fuera de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede servir en la iglesia haciendo una tarea. Usted puede ir, pone sillas, abre ventanas, sirve café, limpia la iglesia. Tareas dentro de la iglesia hay un montón y son buenos espacios de entrenamiento para nuestro servicio. Ahí podemos ver que podemos también involucrarnos de una manera más profunda, ya un eje familiar. Poder entonces decir que estamos en un área un poco más ministerial. Podemos trabajar con niños, con jóvenes, con adultos mayores, con matrimonios, con grupos de hombres o grupos de mujeres. Esa es la parte ministerial. Pero también tenemos que darnos cuenta que podemos involucrarnos en el ejercicio pleno de los dones del Espíritu Santo. Y esto es lo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta dentro del servicio. Muchas veces esto es más como de oferta y demanda. ¿Ok? ¿Qué ocupa la iglesia para ver si yo lo puedo hacer? Y no funciona de esa manera. Más bien es, usted dice, ¿qué es lo que Dios le ha dicho que debe hacer? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado para servir a otros en la iglesia? Y nosotros como iglesia creamos el espacio para que usted pueda entonces servir de esa manera. La plataforma para que usted pueda desarrollar ese don o esos dones que Dios le ha dado. Y no queda ahí. Eso entonces nos lleva también fuera de la iglesia. Porque cuando entendemos que esto no se trata solo de pequeñas tareas en la iglesia, sino que se trata de servirnos unos a otros en amor. Como decía primera Pedro, distribuyendo nosotros nuestros dones para hacer la tarea según la multiforme gracia que Dios nos da. O sea, en esa diversidad de dones, yo puedo darme cuenta que también puedo servir a mi familia.
Puedo servir a mis vecinos, puedo servir a mis compañeros de trabajo, de la escuela, del colegio, de la universidad. Ahí entonces nos damos cuenta que lo que realmente está refiriéndose, este concepto de servir dentro y fuera de la iglesia, es que yo esté sirviendo a Dios en cualquier área y en cualquier lugar donde Él me ponga. Número 7. La madurez espiritual nos permite entender que estamos llamados a ser discípulos que hagan discípulos. Esto no es solo cuestión de adquirir conocimiento o de poder sentir que no lo sabemos todo o que se limite a una enseñanza que podemos poner en práctica. Fuimos llamados como iglesia a ser discípulos. Según de Timoteo 2:2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Por eso entonces te digo, ve y enseña estas verdades a otras personas que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 4 generaciones. Pablo a Timoteo diciéndole que enseñe a otros, tercera generación, que a su vez sean capaces de enseñar a otra generación todavía. La madurez espiritual es lo que nos va a permitir reconocer que esto es un movimiento de multiplicación. No es invitar a uno o dos para que se nos unan a nuestros grupos de estudio. Es que realmente nosotros, como discípulos o discípulas, podamos multiplicarnos y podamos entonces hacer discípulos también. Y la última decisión, que en realidad no es última, es la última que mencionamos, aunque no creo que sea una lista tampoco exhaustiva ni que se limite a 8 pasos, pero esta última tiene que ver entonces con el tema de dar con alegría y generosidad. Nosotros recordamos 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino porque Dios ama al dador alegre. Nosotros podemos darnos cuenta que el convertirnos en dadores alegres realmente lo que habla es de lo que ha pasado para poder llegar a este punto. Quiere decir que hemos dejado de lado nuestras posesiones, nuestra riqueza, el tema del dinero. Quiere decir que hemos aprendido a renunciar a esto que muchas veces se convierte en un Dios en sí mismo para muchos. Hemos sido capaces de salir del orgullo, de decir esto es que eso es mío y poder entonces tener la capacidad de pensar en otros. Ahí es entonces donde nos damos cuenta que esto es solo producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros, por naturaleza, todo lo queremos para nosotros. Y pensar en dar, siempre a veces, como dicen, ¿verdad? Hay como que limpiar un poquitito el codo, porque es un asunto complicado. Pero la madurez espiritual es la que nos va a permitir entonces asumir un compromiso para diezmar, para ofrendar con regularidad en la iglesia, pero sobre todo para poder entonces hacerlo con generosidad, no de mala gana ni por obligación, sino por la simple convicción de que es lo que Dios pone en nuestro corazón. Y reaccionamos ante eso y nos damos cuenta que al final Dios ama al dador alegre. Vamos a terminar esto. En la clase de Classroom, ustedes van a tener acceso ahí a la lección y van a ver unos documentos adicionales que hay. Entre ellos, hay una lista. No es como un test, no es necesariamente completar. Está diseñado más para que usted reflexione en qué ha podido hacer usted como creyente. Entonces va a encontrar que estas preguntitas van desde que si le creo a Dios, que si creo en la palabra de Dios plenamente o me cuesta a veces confiar en lo que Dios ha dicho o en lo que Dios ha prometido. Si he respondido específicamente a un llamado rabínico de Jesús o nada más batallo ahí todavía con el si soy o no soy seguidor de Jesús. Si participo activamente de oportunidades de crecimiento, grupos pequeños, alguna actividad ministerial,
si ayudo específicamente con alguna tarea en la iglesia, y si no, entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Si conozco mis dones y cómo hago para ponerlos en práctica, si estoy invirtiendo mi vida en algunas personas, mis recursos, cómo está el tema del manejo de dinero, en fin, todas estas preguntas lo que nos llevan es a uno de esos planteamientos que acabamos de ver, a esa decisión significativa de poder decir, bueno, sí he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, le he entregado a Jesús el control de mis finanzas, he podido entender la responsabilidad que tengo de servir a otros en la iglesia, el compromiso que debo asumir para congregarme con regularidad, el ser parte de la iglesia. Al final de cuentas, todo esto lo único que está diseñado no es para hacerle sentir mal ni para obligarlo a que cumpla con algo específicamente, es para que usted mismo pueda aprovechar este tiempo para reflexionar y decir, ok, ¿en qué áreas tengo todavía que trabajar? Muchas veces le hemos entregado a Dios nuestra vida parcialmente y hay ciertas áreas que todavía tenemos nosotros bajo control. Entonces ahí es donde vamos a ver a través de este ejercicio que podemos realmente aprovechar para focalizar tal vez a dónde están esas áreas de mayor lucha en nuestra vida. Terminamos entonces con esto. 3 puntos respecto a la madurez espiritual. Número 1, alcanzarla requiere mucho esfuerzo y dedicación. Esto no es algo sencillo, pero créame, está lleno de recompensas. Hay mucha gratificación en poder llegar a la cima después de haber batallado con todo para poder decir, bueno, me costó, pero lo logré. Aquí estoy. Segundo, la madurez espiritual es visible y es medible. Es evidencia del fruto que nosotros mostramos como creyentes. Les digo esto porque es importante que no se engañen. Aquí el problema es engañarnos a nosotros mismos, porque no la creemos. Entonces usted tiene que darse cuenta que en esas reflexiones usted tiene que entender que entonces hay todavía decisiones que debe tomar, hay compromisos que debe asumir. Y a veces ya usted tal vez está medio comprometido, pero tiene que darse cuenta que el compromiso es de todo o nada, que realmente tenemos que ir una milla extra. Entonces todo esto es darnos cuenta que la gente lo va a ver de todas maneras. Ahora, no es porque importe el que dirán, pero es porque nosotros vivimos engañados como si fuéramos cristianos muy maduros y la gente realmente con solo vernos se da cuenta que no lo somos. Pero más importante aún es creer que realmente Dios nos está dando cuenta de que todavía somos como niños espirituales. Cuando dice Pablo, ya deberíamos estar enseñando a otros. Y tercero, no se trata entonces de hacer check en estos ítems. No es una lista realmente que debamos decir sí, ya, no, tal vez. Vamos un poco más allá. Si vemos a la luz de las escrituras, que es estos 8 aspectos, esas 8 decisiones o compromisos que podemos plantear, que son bíblicas, están a la luz de todos los temas que hemos desarrollado. Podemos ver que esto nos ayuda a poder entonces acercarnos a una mayor evidencia de una madurez espiritual en nuestra vida. El grado de madurez que hemos alcanzado, entendiendo que no estamos en 0 y no estamos en 100, pero ¿a dónde estamos? Y entendiendo que no quiere decir que entonces yo tengo 30 años con el Señor y apenas voy como en el 2%, ¿verdad? O sea, realmente es un tema de que yo hoy debería estar expectante de que si Cristo viene hoy, estoy en el 90 y tanto por ciento. Al final de cuentas, Cristo viene y ya lo único que hace es pegarme su último estirón para estar a la plena estatura de Cristo. Pero no podemos todavía, familia, estar viviendo engañados, creyendo que somos muy maduros y tal vez nos perdemos de vista en el engaño, ya sea nuestro o del enemigo, de que realmente nos impida ver la realidad de nuestra vida, donde hay realmente mucho todavía por hacer.